Vamos a hablar un poquito de lo que es la literatura mexicana dentro de sus distintas etapas, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Cabe mencionar que muchas de las modificaciones o el cambio de los estilos de escritura ha surgido a raíz de inconformidades sociales o va dependiendo de la situación en la que se encuentra el país. Por ejemplo, no es la misma lírica que se va a utilizar para un cuento, una historia prehispánica que normalmente no se escribía, simplemente pasaba de voz en voz, a la que utilizamos hoy, que ya contamos con novelas, este, poesía bien establecida y distintos estilos de ser. Durante esta etapa, la literatura no se conocía como la conocemos hoy en día. No existía nada escrito, sino que la literatura que tenían en los antiguos pueblos era transmitida de forma oral. Entonces, normalmente los ancianos iban transmitiendo el conocimiento que tenían a las nuevas generaciones. Fue por eso que cuando llegaron los españoles a México, muchas de estas historias, relatos, cuentos que ellos tenían, parte de la historia, se perdió, ya que muchos de los indígenas preferían guardarse el conocimiento que tenían para sí, y al no tener intérpretes, al no tener una referencia escrita, muchos de estos pueblos fueron desapareciendo. Este, Algunos de sus mayores representantes fueron los mayas, este, los aztecas. Dentro de lo que sobrevivió de esta etapa precolombina, llegaron a ser los textos prohibidos de los mayas, que por ejemplo la memoria de Solalá, y con los aztecas todos los poemas que eran atribuidos a Netzahualcoyotl. La época del virreinato dentro de la literatura se separó en tres distintos siglos, que es el siglo XVI, donde meramente se encontraban crónicas y cartas que habían escrito los colonizadores que iban llegando apenas a nuestro país. En el siglo XVII avanzó bastante lo que es la literatura con el surgimiento del barroco. Este tipo de literatura, y en todas sus etapas, en todas las disciplinas, resaltaba la exageración, el exceso de artificios. Fue también una época de drama, de sufrimiento, todo esto expresando lo que estaba sufriendo en la actualidad el pueblo. Surgieron dos corrientes, que son el culteranismo y el conceptismo. También tenemos a algunos exponentes de los más importantes, como es Sor Juana Inés de la Cruz, con sus tantas obras, poesías y canciones; a Lope de Vega, creador de la Celestina; y a Quevedo, conocido por el Buscón. Durante el siglo XVIII surgió el neoclasismo, que baja un poquito de la exageración que viene del barroco para convertirse en algo más simple. La poesía entonces ya se enfocaba en lo simplista de la vida. Un ejemplo o un exponente importante durante este siglo fue Leonardo Fernández, con la obra El sí de las niñas. Ya en esta etapa, que fue durante el siglo XIX, empezaron a surgir corrientes literarias como lo es el romanticismo, el realismo, naturalismo y el modernismo. Es en este momento cuando las colonias comenzaban a desaparecer. Empezaron a surgir lo que fueron los conservadores y los liberales, quienes luchaban para poder conseguir
un nuevo sistema político. Durante esta etapa predominaron lo que fue los textos nacionales, debido a lo mismo, que había una lucha por desaparecer o sacar a estos colonizadores y establecer una libertad ya para el país. Ya durante esta etapa, que fue entre el siglo XX y XXI, nos sacudimos un poquito ya lo que fue la colonia, llega la Revolución Mexicana y con ello surge la novela La Revolución. Quien dio pie a que surgiera este género fue Agustín Yáñez con su obra Al filo del agua. Aparte de la novela revolucionaria, también surgió lo que fue la novela indígena y las reflexiones culturales. Era de esperarse, ya que era muy fuerte lo que estaba pasando entonces. Era la liberación de nuestro pueblo, y de esta manera, con estos autores, con lo que ellos escribieron, podemos saber hoy en día cuál fue la realidad, el otro lado de la moneda, ¿no? Lo que no nos cuentan en la actualidad. Algunos de los autores que se destacaron fue Elena Garro con Recuerdos de Porvenir y Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, entre otros autores, pero estos vendrían siendo algunos de los más destacados. Bueno, por mi parte es todo. Espero que este recorrido un poquito rápido y sintetizado sobre lo que fueron las etapas de la literatura en México haya sido completo y haya sido de su agrado. Sin más, me despido y muchas gracias por su atención.